Bueno, primero la P, que trata acerca de la población, nos dice que en el título no podemos deducir la población. Vamos a ver si en el resumen vamos a encontrar la población. Y la intervención, bueno, en este artículo se realizó un estudio sistemático. La C, comparación de resultados de diversos estudios realizados. La O, prevención o tratamiento con dióxido de cloro y derivados de la misma. Siguiente. Siguiente, Meli, por favor. Ya. Ahora sí, en el resumen vamos a ver que es un resumen completo, porque vamos a encontrar los objetivos, vamos a encontrar los materiales y métodos, vamos a encontrar los resultados y finalmente la conclusión. También tenemos las palabras claves. Nos dice que el objetivo es realizar una revisión sistemática, ¿no? Acerca de la efectividad y seguridad del uso del dióxido de cloro y derivados de cloro en la prevención o el tratamiento de la COVID-19. Los materiales y métodos que se utilizaron fue una búsqueda exhaustiva que se desarrolló, por ejemplo, en el manual Cochrane. Incluso hemos hecho también una revisión, mejor dicho, se hizo el artículo, la revisión en PubMed, y a lo que hemos llegado es que, por ejemplo, se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasi experimentales, ya vamos a hablar más adelante de eso, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, estudios de corte transversal y reporte de casos. Ahora, en el resultado menciona de que no se identificó ningún estudio publicado ni en proceso de publicación que haya evaluado el uso de dióxido de cloro o derivados del cloro administrado por vía inhalatoria, oral o parenteral en humanos como agente preventivo o terapéutico de la COVID-19 en infecciones por otros coronavirus. Y bueno, aquí vamos a encontrar en el resumen que también está la conclusión que menciona, ¿no? Que a la fecha no existe evidencia científica que apoye el uso de dióxido de cloro o derivados de cloro para prevenir o tratar la COVID-19. Para esta búsqueda sistemática se utilizaron las palabras claves que tenemos en la parte inferior, dióxido de cloro, compuestos de cloro, y también cuáles fueron los criterios de inclusión para considerarlos, ¿no? En la publicación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí lo que vemos primero es, ¿no? Que encontramos un título que fue conciso, preciso, no ambiguo y contiene entre 15 a 20 palabras. En el resumen es, como ya hemos visto, es un solo párrafo que contiene más de 250 palabras y como ya lo hemos mencionado, tiene las 4 partes fundamentales, ¿no? Y no presenta abreviaturas. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, aquí la estrategia de búsqueda es lo que queríamos, ¿no? Resaltar. Se ha dado la estrategia de búsqueda en bases de datos de PubMed, también en CINAHL, en Cochrane, en Cochrane Library, Lilacs, Cielo, y todas estas han sido una búsqueda que ha sido artículos publicados hasta el 24 de julio del 2020. ¿Cuándo se hizo esta revisión sistemática? Empezó en marzo del año pasado y se consideraron artículos hasta el 24 de julio del 2020. Pero, ¿qué es lo que se buscó en esta búsqueda electrónica sistemática? Lo que hemos visto, las palabras claves, como por ejemplo términos como coronavirus, SARS-CoV-2, clorín, incluso entre otras palabras. ¿Cuál fue el método para realizar la presente revisión sistemática? Fueron las revisiones sistemáticas que se hicieron en Prisma, en el manual Cochrane, ¿no? Y los criterios de elegibilidad, ¿cuáles fueron?
se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, estudios cuasi experimentales, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, estudios de corte transversal y reporte de casos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en los resultados, ¿qué es lo que hemos encontrado? En la parte derecha vamos a encontrar que se ha hecho un registro identificando a través de toda la base de datos en la búsqueda desde las fechas que hemos mencionado, ¿no? Desde marzo hasta julio, en las cuales se ha buscado con las palabras claves y se ha encontrado 101 registros publicados, pero de los cuales primero se encontró una cantidad de 149, pero habían como copias o doble que podríamos ver en la búsqueda, y de los cuales se eligieron, los duplicados se eliminaron y hubieron 101, ¿no? De los cuales, como aquí nosotros vemos en la parte derecha, en el registro de cribados, los artículos de texto completo, los evaluados, finalmente hemos llegado a, se llegó a la conclusión de que en los estudios incluidos en la síntesis cualitativa no hubo ni uno, ¿no? Entonces, en el resultado nos menciona de que hay uno que está en un estudio observacional, pero que tampoco presenta conclusiones. Acá nos menciona que, por ejemplo, hay un estudio observacional que tiene planificado incluir 20 participantes colombianos, pero que todavía este estudio no tiene resultados. Por lo tanto, nosotros en nuestra conclusión, en resumen, hemos visto que no se ha encontrado ninguna evidencia del dióxido de cloro para pacientes con SARS-CoV, ni de forma oral ni inhalatoria, y por lo tanto se ha llegado a esa conclusión. Y finalmente hemos visto que tiene un nivel de evidencia 1 por ser una revisión sistemática. ¿Completaron? Un segundito. Como conclusión de lo que han ustedes revisado, entonces, se reafirma algo que ya sabemos, ¿no? Que no hay evidencia para el uso de dióxido de cloro por ninguna vía en el manejo, prevención de COVID-19, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Eso es importante mencionar, resulta interesante esta revisión porque, como ustedes sabrán, hay mucha discusión al respecto, hay personas que tienen mucha expectativa, mucha esperanza respecto a esto, incluso, créanme, me he horrorizado cuando hace unos días el Congreso aprobó una comisión para investigar esta situación, ¿no? Es terrible, terrible, disculpen con todo respeto lo menciono, pero es terrible que los políticos cometan tantos excesos, digámosle, solo por un afán, creo yo, comercial o sin basarse en la ciencia, ¿no? Por eso, como dicen un refrán, la ignorancia es atrevida, ¿no? Pues imagínense, una comisión del Congreso para investigar algo que primero ya se ha discutido varias veces y ahora con esta revisión que ustedes hacen es mucho más contundente, ¿no? Es lamentable, ¿no? Lamentable este tipo de cosas. ¿Algún comentario, chicos, o algún otro aspecto que quieren revisar? Entonces, bueno, esta revisión sistemática, como bien han mencionado ustedes, ¿no? ¿Con cuántos artículos comenzó? ¿Cuánto fue el total de los artículos que revisaron? Nos falta uno, doctor. Sí, pero por eso, mira, preparen eso. ¿Cuántos artículos revisaron de este trabajo? Fueron 149, de los cuales se eliminaron duplicados y fueron 101. 101 fue el universo que se usó para la revisión, ¿verdad?
Ajá, y en todos encontraron eso, que no hay una evidencia que sustente el uso, ¿cierto? sí, Claro. Entonces, eso es lo que le da la contundencia a las revisiones sistemáticas, que es una agrupación de muchos estudios en los cuales se tiene definitivamente que aplicar un criterio de rigurosidad científica, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos con el continuo. Bueno, continuamos con la expo. En este caso vamos a analizar este artículo, ¿no? Que se titula Percepción del uso del CDS, el grado de conocimiento sobre la COVID-19 en, 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 en estudiantes de medicina de una universidad peruana. Bueno, con respecto al título, no se puede decir que eh, contiene 19 palabras, ¿no? Que está dentro de los límites, que en este caso son de 15 a 20. ¿No? Es un artículo original que está publicado en la revista médica, ¿no? Revista médica Basadrina, ¿no? Y que eh, está, eh, está, eh, está publicado en español, en inglés y en portugués, ¿no? Y próximo. Ya, bueno, con respecto a la pregunta tipo, ¿no? La P son los estudiantes de medicina de una universidad peruana, ¿no? La I es la encuesta, ¿no? Es la encuesta de 29 preguntas, más la escala de Fisher, ¿no? Que en este caso se usó para ver la relación que existía entre esta, entre esta, en- entre este nivel de conocimientos sobre sobre la COVID y y la percepción, ¿no? Del uso del CDS. Y con respecto a la C, que es la relación que existe entre la percepción del uso del dióxido de cloro y el conocimiento de la COVID. Y la O es la pregunta, ¿cuál es la percepción del uso del dióxido de cloro y el conocimiento de la COVID-19 que, que tienen los estudiantes? ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al resumen, este es un resumen que, bueno, muy corto y muy esencial. En la parte inferior se observa la filiación, por así decirlo, ¿no? Que es el centro de los autores, ¿no? En donde se hizo este estudio. Um, la siguiente, por favor. Bueno, y en el análisis en sí de este resumen, ¿no? Se dice qué, cuándo y quiénes. ¿Qué? En este caso es la percepción del uso del dióxido de cloro y el grado de conocimiento sobre la COVID-19, cuando se hizo del 15 al 18 de agosto del año 2020. ¿Quiénes fueron estos estudiantes de medicina de la Universidad Jorge Basadre Groman, que es en la ciudad de Piura, si no me equivoco? Es un, bueno, Perdón, disculpa, mi estimado Kevin, la Universidad Jorge Basadre es la principal de Tacna, no de Piura. Tacna, perdón, Ya. perdón, ya. Es un, bueno, bueno, como ya mencioné,
está, está muy completo, ¿no? Por el objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusiones, ¿no? Y eso es informativo, sin referencias ni abreviaturas de redacción en tiempo pasado. Es un resumen muy bien sintetizado, ¿no? Y las palabras clave que se usan. Siguiente, por favor. Bueno, es un estudio observacional retrospectivo de corte transversal con criterios de inclusión y exclusión. El estudio se realizó en 158 estudiantes de medicina de la Universidad Jorge Basadre, Grossman, y el muestreo fue no probabilístico de tipo bola de nieve. ¿Esto qué significa? Que este tipo de estudio se utiliza cuando los participantes potenciales son difíciles de encontrar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de población. En este caso, en este artículo, a cada encuestado se le invitó a participar, pero estos a la vez invitaban a otros compañeros y así se compartían la encuesta entre estudiantes. La medición se realizó, como ya se mencionó antes, con un instrumento validado en el estudio y fue elaborado por el mismo grupo de especialistas integrados con medicina interna, neurología, educación médica y un estudiante de medicina. En cuanto a la descripción de los resultados, se utilizó este tipo de diagrama. De los 158 estudiantes se excluyó a 30 participantes, 25 no completaron toda la encuesta y 5 dieron su consentimiento informado. No dieron su consentimiento informado. Entonces, como pueden observar, la barrita verde es que están en desacuerdo acerca de las siguientes preguntas. Del uso del dióxido de cloro, que puede ser útil para tratar el COVID-19. Si la terapia médica para COVID-19 no funciona, se podría utilizar el CDS, o si se podría utilizar CDS junto con la terapia médica para tratar a COVID-19. También si el CDS puede prevenir el contagio por COVID-19 y el bajo costo del CDS hará perder mucho tiempo a las farmacéuticas, ¿no? Y si el personal de salud recomienda el CDS porque puede ser útil para tratar la COVID-19. Los resultados, primero la descripción de la discusión, es que uno se realizó un análisis comparativo con otros estudios y se concluye que existe una asociación entre la percepción del uso de dióxido de cloro y el nivel de conocimiento sobre la COVID-19. El 22% de encuestados considera útil el uso del dióxido de cloro para tratar la COVID-19. Si lo recomienda un médico o si la terapia médica convencional no surtiera efecto. Lo mencionado podría deberse a un nivel de conocimiento bajo sobre la enfermedad. El grado de recomendación es C porque está basado exclusivamente en opinión de expertos o siendo un estudio de baja calidad. Y el nivel de evidencia es el 4 porque ha de ser un estudio observacional retrospectivo sin controles. Ay. ¿Terminaron? Respecto a este artículo, sí, doctor. Ya. Perdón, entendí que es transversal, ¿verdad? Pero acabas de decir que es retrospectivo Es longitudinal. observacional retrospectivo, de corte Retrospectivo. transversal. Pero ya, transversal, perfecto. Entonces, en algún momento mencionan el por qué se hace el estudio en estudiantes de medicina. No, doctor. Ahí No, ¿no? no se menciona eso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tienen algún cuestionamiento a la forma como fue hecha la metodología? Con respecto a los estudiantes, yo creo que debió ser una población más amplia, doctor, no solo en estudiantes de medicina, ¿Por qué? porque bueno, el enfoque en este caso es en estudiantes nada más y
mm, no se sabe en realidad qué es lo que piensan o conocen otros estudiantes, ¿no? De otras carreras, por ejemplo. Obviamente, si no preguntan a otras personas no se puede saber su opinión, pero por eso, o sea, ¿cuál es el defecto de entrevistar solamente estudiantes de medicina? Que podrían haber sesgos, doctor, ya que, Podrían, podrían como condicional, definitivamente hay sesgos. ujú, ¿Cuáles? A por ver, ejemplo, uno que los estudiantes, la mayoría de este estudio eran de primeros años y el nivel de conocimientos era bastante bajo. Entonces, ya, eh, bueno, a ver, como les he dicho varias veces, eviten los adverbios. Si tú dices bastante bajo, te preguntaría tu definición de bastante. En fin, es importante, chicos, en general, cuando van ustedes a evaluar, por ejemplo, tomando como eje, como este estudio como un representante, ¿no? Si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, conocimientos respecto a una conducta que ya hemos visto científicamente está discutida y prácticamente descartada como una terapia alternativa de tratamiento, entonces si van ustedes a evaluar una posición al respecto, si ustedes entrevistan solamente a personal de salud o estudiantes de ciencias de la salud de una carrera en particular y no la comparan con la población, que es la que generalmente se automedica, entonces tenemos una opinión que obviamente nos puede dar una idea al respecto, pero que definitivamente no necesariamente es la más trascendente, ¿no? Sin embargo, preocupa que haya un porcentaje como de 20%, creo, que piense que es útil, ¿no? Puede corresponder, como bien dices, a la falta de información, ¿no? Entonces, habría que entonces estandarizar o clasificar las respuestas según el año de estudios, por ejemplo. Yo esperaría que un estudiante de primer año tenga un nivel de respuesta semejante al de la población general, por lo menos, ¿no? Pero no puedo esperar eso de un estudiante de que tercero, cuarto, quinto año en adelante, ¿no es cierto? Entonces El es estudio diferente. fue de estudiantes hasta el sexto año, del Por eso, primer año hasta el sexto año. claro, por eso, pero comparan el nivel de respuesta según el año académico. No, No, sí. eso es un detalle importante, ¿no? Bueno, en todo Claro, caso, la idea es la siguiente: si alguien quisiera hacer un estudio semejante con esta metodología, aunque sea otro el tema, siempre es importante tratar de comparar con otro grupo, ¿no? Si ustedes no se ya, compara, doctor, se ¿qué? compara. ¿No dice que solamente es en estudiantes? Claro, o sea, el año que obtuvo más porcentaje con respecto Ah, ya, a- al conocimiento fue los de tercer año. claro. Sí, me Fueron los que, refería, claro, excelente. Me refería, mi estimado, de que cuando ustedes quieren hacer un estudio de este tipo de opinión, de percepción de algo, es importante que utilicen dos poblaciones diferentes o más, ¿no? Por ejemplo, si van a acceder a la universidad, ¿no? ¿Por qué solamente estudiantes de medicina? ¿Por qué no diversas carreras de ciencia de la salud y de ciencias de otras áreas, ¿no? Ingeniería, letras, etcétera. ¿Y por qué una población general también? Entonces, muchas veces hemos visto propuestas hasta de tesis que quieren hacer estudios solamente en estudiantes de medicina, ¿no? Yo creo que, disculpen, quizás no sea esa la intención, pero es la percepción que yo tengo, quizás para facilitarse el trabajo, ¿no? Solamente entrevisto a los que están cerca, no me movilizo demasiado, aun cuando ahora con la tecnología y las aulas virtuales podemos, y los cuestionarios virtuales podemos entrevistar a personas incluso en otro continente sin moverse de uno de sus lugares. Entonces, no hay por qué restringir la población. Si es un estudio virtual, entonces pueden incluir a muchas personas, ¿no? Pero en fin, estos dos estudios nos dicen, por un lado, la contundencia de que esta práctica no se justifica y la preocupación, por otro lado, porque incluso estudiantes de medicina lo consideran positivo, ¿no? Yo hubiera esperado que el 0% diga que sirve para algo, pero no, hay un porcentaje que incluso lo puede recomendar.
Porque lamentablemente, como dijimos en algún momento por otros temas, hay colegas que recomiendan este tipo de cosas, ¿no? A veces con sustento, a veces con creencias, a veces con fines comerciales, si hay que decirlo, ¿no? Pero se sigue utilizando, ¿no? Muy bien, ¿algún otro comentario, chicos? Lo Tenemos un que, artículo más, doctor. sí, A ver, le pedí que fueran solo dos, por favor, ¿ya? Es que Gracias. éramos 5 personas. Sí, pero pedí que fueran solo dos artículos, ¿sí? Para avanzar. Gracias. A ver, el siguiente grupo, el 12, por favor. Prestación sobre diagnóstico de un paciente de acuerdo al género del médico. Sí, doctor, buenas tardes. Ahorita mi compañero va a proyectar. Adelante. ¿Se logra ver la pantalla, doctor? Sí, sí, por supuesto, adelante. Ok. Buenas tardes, doctor y compañeros. El primer artículo que vamos a presentar a continuación lleva de título Percepción sobre el diagnóstico que tiene un paciente de acuerdo al género del médico, ¿no? Y los integrantes, pues, Ana Rojas, Isabel Castillo, Jocelyn Vázquez, Viviana Vargas y mi persona, David Rodríguez. Adelante. Vamos a comenzar analizando la pregunta pico. En la P de población, pues, son los usuarios externos de un departamento de medicina. En la intervención y comparación, este artículo lo llevo a presentar. Y en la O, que es de resultados, pues nuestro resultado pues, sería investigar la percepción de la relación que hay entre el médico y el paciente. A continuación, nuestras características del título. El qué en sí se respondería con el mismo título, ¿no? Porque es lo que nosotros estamos buscando, que tenemos como finalidad, ¿no? Que es la percepción de la relación médico-paciente. El cuándo, la fecha que se realizó esta investigación es de enero a marzo del 2008. El dónde es en el Departamento de Medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión, en Callao, Perú, en un hospital docente. Y en quienes, pues vendría a ser a los pacientes de la consulta externa de medicina. Para comenzar a analizar nuestro resumen, pues es un párrafo breve que cumple con el límite de las 250 palabras, ya que presentamos 211 palabras, o sea, está correcto, ¿no? Y en el segundo punto, no sintetiza las 4 partes, ya que, como podemos apreciar, no observamos la metodología. Podría decirse que el resumen sí es informativo y nos permite identificar el contenido y determinar una adecuada pertinencia. Eh, en la metodología, pues este es un estudio de tipo observacional. El tipo de muestreo es un no probabilístico incidental. La muestra total fueron de 187 pacientes y el cuestionario estructurado es semiabierto, ¿no? Que lleva el nombre de PREMEPA, que significa la percepción de la relación del médico-paciente, ¿no? Y con todos estos datos obtenidos se hizo un análisis univariado, un análisis bivariado, y se utilizó un paquete estadístico SPSS 11.0, y con esto se consideró una diferencia estadística significativa, los valores del P menor a 0.05 y un nivel de significancia del 95%. Como conclusiones, pues de los pacientes en total, se llegó a que el 39.9% había acudido a otro lugar por un problema de salud, el 51.2% fue atendido por primera vez por un determinado médico, el 92.3% tuvo una adecuada relación médico-paciente, que es muy importante, y el 89.3% afirmó estar muy satisfecho, ¿no? En conclusión, pues, el grado de satisfacción de la consulta
a una mejor percepción de la calidad entre el médico y el paciente, ambas se pudieron asociar a una intención en que sí se recomendaba al médico, ¿no? Y en nuestro estudio, el género del médico no se asoció a la calidad percibida que tiene una relación entre el médico-paciente, ¿no? Sin embargo, se concluye que hubo una ligera tendencia a optar por los médicos del sexo femenino. En la descripción de los resultados, en la primera tabla, encontramos que hay un mayor porcentaje de pacientes del sexo femenino y que en la tabla número 2 se puede observar que hay más médicos del sexo masculino. En la tabla 3 podemos observar las características que nos proporciona para calificar esta relación médico-paciente que se pudo percibir. Y como podemos ver, el puntaje promedio obtenido en cada ítem está entre 2.65 y 2.88 en la escala del 0 al 3, ¿no? Lo que nos quiere decir que tienen un buen puntaje mayor al 2.5, que estaría bien. Y en esta tabla número 5 podemos observar que mayor es el grado de satisfacción de la consulta a una mejor percepción de una calidad de relación médico-paciente. De la misma forma que la calidad de la relación del médico-paciente hallada y el grado de satisfacción hacia la consulta médica se asoció a una intención de recomendar a los médicos, ¿no? Como podemos observar. Y en la percepción de la calidad del artículo de identificación de posibles sesgos, pues presenta un sesgo de selección, y ya que este estudio presenta un tipo de muestreo incidental, ¿no? Que es un muestreo no probabilístico que, como ya sabemos, no sabemos si representa a la población adecuadamente, ¿no? Y que los criterios de selección deben tener determinadas características clínicas y demográficas con la que se pueda seleccionar una población de estudio, ¿no? Sobre esta población, pues, se debería hacer la medición y extraer a los sujetos de estudio. Y presenta un nivel de evidencia nivel 5, lo que nos da a entender que es un nivel bajo de evidencia. Bien, para seguir con la exposición, encontramos este artículo. En realidad, para encontrar artículos relacionados a nuestro tema se nos hizo un poco complicado porque encontrábamos con la relación médico-paciente, así en general, pero no encontrábamos específicamente en el género, ¿no? Así que encontramos este artículo que a simple vista tiene mucha relación con nuestro tema, que lleva por título diferencias de género en la percepción de los médicos sobre los rasgos comunes de los médicos y el impacto en las evaluaciones de los médicos. Haciendo la pregunta pico, nos dimos cuenta que no podíamos usar la pregunta pico y la cambiamos a pregunta peco, que reemplazamos intervención por exposición. Y en la pregunta P, que sería la población, sabemos que son pacientes de visitas ambulatorias en un hospital terciario. En la exposición, médicos varones que se van a comparar con médicos mujeres, ¿no? Y en los resultados sería la percepción de los pacientes sobre los rasgos comunes de los médicos. Siguiente. Para ver las características del título, para saber si cumple con el qué, cuándo, dónde y quiénes, vemos que sí responde con el qué, porque vemos que en el título menciona que se busca la percepción del paciente sobre los rasgos comunes de los médicos y el impacto de las evaluaciones. Si hacemos la pregunta ¿cuándo?, realmente no hay respuesta con el título, porque no menciona cuándo se realizó el estudio. Ya investigando y leyendo bien el artículo profundamente, vimos que era durante 2 años, 2016 y 2017, donde tampoco lo responde en el título, pero leyendo el artículo podemos ver que se hizo en un hospital terciario. ¿En quiénes? Sí menciona, en pacientes, pero quizás hubiese sido mejor que especifiquen qué pacientes, no sé, puede ser pacientes ambulatorios, en hospital terciario hubiese sido mejor, pero menciona que es en pacientes, ¿no? Siguiente. Ahí podemos ver
una amplia vista de cómo fue el resumen. En general, nos quería como que explicar en la introducción un poco que los rasgos comunes que se van a evaluar o que se va a hablar durante el artículo son la empatía, la calidez, la construcción del consenso, y también de que si nosotros evaluamos estos rasgos comunes, podríamos tener daños, ¿no? Podría ser potencialmente dañino, como dice ahí, por dos cosas. Primero, porque los datos sugieren que los pacientes pueden preferir que los médicos muestren rasgos comunes. Y en segundo, porque si no evaluamos bien estos rasgos comunes, podría aumentar la inequidad que ya existe de género, ¿no? En el trato médico. Y también menciona en la metodología que se usaron 2.431 encuestas. El nombre de la encuesta es Press-Ganey, esta encuesta se usó. También se menciona que las encuestas que se le pidieron a los pacientes se dijo que proporcionen comentarios cualitativos y calificaciones cuantitativas en la escala de Likert, y en las conclusiones menciona que las mujeres médicas tenían mayores probabilidades de tener un lenguaje común, ¿no?, que los hombres. Siguiente. Pero si analizamos ya sí específicamente el resumen, vemos que no es un párrafo breve, ¿no? Yo hace rato como les traté de explicar en resumen lo que decía, pero excede las palabras, o sea, las palabras son 327, excede el límite de 250. Si analizamos bien, no sintetiza las 4 partes fundamentales del trabajo. Menciona la metodología, los resultados y las conclusiones, pero no especifica los objetivos, ¿no?, en el resumen. Es un texto informativo, es un resumen informativo, nos va a permitir identificar el contenido y determinar su pertenencia, eso sí. Siguiente. Cuando vemos la metodología, realmente se nos hizo complejo. No es un artículo que te mencione explícitamente cómo es la metodología, pero podemos deducir que es un estudio de tipo observacional con un corte transversal. El tipo de muestreo que se realizó no menciona, en ninguna parte del artículo lo menciona. La muestra que utilizaron fue de 480 médicos evaluados con 22.461 encuestas, y sobreentendemos que estas 22.461 encuestas se les realizaron a 22.461 pacientes, ¿no? La encuesta que se le realizó de satisfacción del paciente de Press-Ganey. Siguiente. Analizando los resultados, podemos ver en la tabla de la izquierda que la variable independiente es la presencia del lenguaje comunal, ¿no? Y la variable dependiente es el puntaje de TOCBOX. Este puntaje es una variable dicotómica que nos va a indicar si el médico que se evalúa recibió una calificación perfecta de 5 sobre 5 para cada dimensión cuantitativa. Ahí podemos ver que tenemos 6 dimensiones, ¿no? Después, las 2 primeras columnas que mencionan un porcentaje nos dan la información de los porcentajes de los comentarios que recibieron los médicos de acuerdo a los puntajes del TOCBOX, ¿no? Que 5 de 5 sería un puntaje perfecto. Como mencionamos ahí a la izquierda, ahí podemos ver que en paréntesis de cada calificación cuantitativa hay un 5 sobre 5, que sería el puntaje máximo. Y la columna final informa el odds ratio, y después ya de ajustar la columna final, después de ajustar la columna con la información de los pacientes, de los médicos y los comentarios, ¿no? Y podemos ver que hay un intervalo de 95%, lo cual nos puede decir que nos da unos resultados estadísticamente significativos. Y en la columna de la derecha podemos ver también que la variable independiente es la presencia del lenguaje comunal, y la variable dependiente es el puntaje de TOCBOX, igual, ¿no? Pero las puntuaciones aquí se van a dividir en categorías ya según el género, ¿no?, que es lo que buscamos mayormente, y la presencia del lenguaje comunal, ¿no? Podemos ver que es masculino no comunal, masculino femenino no comunal y femenino comunal, ¿no? En conclusión, se puede ver que no se encontraba diferencias estadísticas significativas de acuerdo al género, pero en ambas tablas podemos ver que sí hay un mayor porcentaje de los médicos o sea, los pacientes prefieren mayormente a los médicos o calificaron con puntajes más altos a los médicos que usaron este lenguaje más común. Eso sí se nota independientemente del género. Siguiente. Entonces, en las conclusiones... La anterior, bueno, la segunda tabla que mencioné, mi compañero no pasó, no me di cuenta. Era esa, sí. Ahora
la descripción, siguiente, la descripción de las conclusiones. Eh, los pacientes significaron rasgos comunes con una ligera prevalencia, no significativa en las mujeres médicos. Entonces, eso se pudo ver en las conclusiones. Y también podemos ver que los médicos que percibimos como comunes tenían mayor probabilidad de recibir calificaciones cuantitativas altas, ¿no? De 5 sobre 5, incluida la probabilidad de recomendar. Y como sabemos, para el trato médico a veces se necesitan análisis lingüísticos, ¿no? En profundidad, en todas las especialidades, para ver realmente cómo es esta interacción médico-paciente. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Para ver la apreciación del artículo, vemos que, como mencioné, hay un micro prendido, creo. Por favor. Pero, Kevin, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya, como podemos, como les mencioné, realmente el artículo no menciona específicamente cómo fue la metodología que realizaron, entonces eso le baja la calidad realmente. Y podemos también pensar de que existe un sesgo de selección porque no sabemos cómo fueron los criterios o cómo fue el muestreo que realizaron, ¿no? Para escoger a esa muestra que mencionamos. Y también que no encontramos resultados significativos, eso también podría bajar la calidad. No sería muy valioso, por decirlo así, escoger este artículo porque no tenemos resultados significativos. Pero sí es interesante, ¿no? Eso no quita que sea interesante. Siguiente. Y en el nivel de evidencia podemos ver que es un nivel de evidencia 5, porque es un estudio observacional de un corte transversal y, bueno, nos puede decir que también tiene un bajo nivel de evidencia, ¿no? Gracias. Siguiente. Una pregunta respecto a este último estudio. El total de encuestas que se analizaron fueron 22.000 y tanto, ¿no? Sí, 22.431. Muy bien. Y ahí mencionan esas encuestas, ¿de dónde fueron obtenidas? Como, o sea, las encuestas, ¿De dónde las obtuvieron? o sea, ¿quiénes las encuestaron? ¿O cómo se... No, ¿cómo obtuvieron? O sea, que los autores ejecutaron el estudio de encuestas o las tenían registradas en una base de datos. No, las tenían registradas en una base de Ya. datos del ¿De qué hospital. base de datos? La base de datos o sea, son encuestas ejecutadas por el hospital, ¿verdad? Ajá, sí. En algún sitio debe decir el periodo. Si son fuente de datos del hospital, debe estar registrado, uno. Segundo, si son más de 20.000 encuestas, ¿sí? Dudo que sea una muestra. Es un estudio censal. 480 médicos, dudo que sea una muestra, ¿sí? O sea, no tiene por qué mencionar un estudio muestral si es que se recopilaron todas las encuestas que había. Si el estudio es censal a toda la población, no tienen por qué decir una sola palabra de muestreo. Como recordarán ustedes, el muestreo no es obligatorio, es opcional. Entonces, me preocupa que cuestiones la calidad del estudio porque no dice cómo se hizo el muestreo, cuando probablemente no haya sido un muestreo, pero eso se identifica claramente leyendo el texto. ¿De acuerdo? Y con las características que mencionas, 22.000 encuestas y 480 médicos en un hospital, muy probablemente sea la población total de médicos del hospital o la gran mayoría, ¿no? Y también debe ser el total de encuestas, no sé si en un periodo de 6 meses, un año o algo semejante, que es lo que generalmente las encuestas de satisfacción de la calidad de los establecimientos de salud realizan. Entonces, me preocupa que ustedes cuestionen la posibilidad de sesgos, básicamente porque ustedes no han encontrado una información que probablemente no exista porque no hace falta que esté registrada. ¿Me dejo entender? ¿Mm? O sea, habría que leerlo, probablemente en algún sitio dirá que se recopilaron las encuestas realizadas de tal a tal periodo. Falta leerlo. Entonces, el hecho de que no haya datos de el tipo de muestreo no descalifica el estudio si es que este fue un estudio censal como lo parece ser. Entonces el problema está en ustedes, que no han identificado claramente ese detalle y han
digamos, se han vuelto exigentes de que tiene que haber muestreo siempre, y eso no es así. ¿De acuerdo? Entonces tu cuestionamiento me preocupa, ¿sí? Que repito, en algo que parece ser un censo, le digan, no, pero ¿cuál fue el muestreo? Entonces, como no lo veo por ningún lado, entonces ese es un error. ¿De acuerdo? Entonces lo más probable es eso. Por otro lado, afirmas de que no tiene resultados significativos. Sin embargo, en una tabla que mencionaste, varias veces encontré que tenía varios resultados que tenían OR 2 y un poco más, y el intervalo de confianza estaba lejos del 1. O sea, tiene resultados significativos. ¿De acuerdo? Que no Sí, sea, que no sea asociado a lo que quizás ustedes querían ver, de que tenga que ver con un sexo o con un género o el otro, eso es diferente. O sea, según lo que tú has sí. mostrado, tiene algunos resultados significativos. Sin embargo, tu conclusión para ponerlo en último nivel de evidencia es que no hay resultados significativos. No, o ¿Cómo sea, me sí, explicas eso? cuando leímos el artículo vimos que no había resultados significativos cuando compara el género, el sexo, bueno, el género de los médicos, ¿no? Por eso mencioné, y o sea, lo que nosotros buscamos era más artículos relacionados a eso, ¿no? Ah, Y por ya, eso dijimos que no había un resultado significativo. ya. Pero sin embargo, sí había resultado significativo de acuerdo a la percepción del paciente de que los médicos que tenían un lenguaje comunal eran mejor, ¿no? Ya, Tenían un mayor puntaje que los que no. claro. Entonces la evaluación más tiene que ver con la forma como el médico expresa sus ideas más que con el género al que corresponde. Entonces es importante mencionarlo. O sea, tiene resultados significativos importantes, no respecto a las variables que ustedes buscaban, pero sí con respecto a la otra, ¿no? A otra que también es importante y es mucho más importante en realidad, ¿no? Porque definitivamente, si ustedes pueden ser un profesional brillante, pero no saben explicar a su paciente las instrucciones de lo que tienen que hacer, entonces definitivamente pueden tener un cuestionamiento muy alto, ¿no? Entonces ese es importante. Respecto al otro estudio, algo se me fue. En todo caso, la conclusión de los dos estudios plantea de que hay alguna diferencia que considerar de la percepción del público respecto al género del médico. O sea, los resultados muestran que sí, que realmente sí hay alguna diferencia, pero en los que hemos encontrado no hay una diferencia significativa, ¿no? Que realmente sea como que, digamos que no, sí depende o no depende, ¿no? Pero sí hay cierta diferencia a favor de las médicos mujeres. Perdón, ¿y dónde has dicho eso? En ninguno de los dos me pareció entender eso. Sí, en el último artículo que mencionamos dice eso, que sí hay. Pero, total, decídete, en el último acabas de decir que no hay diferencia significativa en cuanto a los géneros. Y No, ahora dices que por sí. eso. No, sí hay diferencia, o sea, sí se nota En el una, primero, doctor. en el segundo se nota que hay una prevalencia, pero no significativa, o sea, sí hay cierto grado. Por eso, pues, por eso, no es significativa la diferencia. O sí lo es, decídete, o lo es o no lo es. Acabas de decir que no y ahora dices que sí. Discúlpame, pero entiendo que o no hay certeza de lo que estás afirmando o estás confundiendo, o perdóneme, lo que a veces ocurre, ¿no? A veces dicen algo, pero no es exactamente lo que están pensando, ¿no? Si acabas de enfatizar de que no hay diferencia significativa en cuanto al género en el último estudio, en el segundo, ¿no? Significa pues que no lo hay. Pues no es que sí, pero hay un poquito. Eso no es así, pues. De acuerdo, que hay una tendencia de repente, pero no significativa, eso es diferente y que se puede modificar. En el primero, según entiendo, tampoco es contundente una diferencia, ¿no? Pero este segundo me está preocupando, como dije, el análisis que han hecho ustedes al respecto. ¿Algún comentario adicional? Sí, doctor. A lo que se Adelante. refería es que en nuestro primer artículo lo que hay es una ligera tendencia a optar a los médicos del sexo femenino. Ya. Eso fue la acotación Claro, hay que tenía que decir. tendencia, pero el resultado es Exacto. significativo. Es ligeramente significativo, pero no es lo suficientemente significativo como para A poder ver, concluir.
¿Qué tal si dejamos de ser subjetivos y nos dices cuánto fue la medida de esa asociación y cuál fue el intervalo de confianza de la que estás afirmando para decir que había significación? Recuérdanos esa cifra, por favor. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, si ustedes tienen, supongamos un OR que salga 2,5, supongamos, pero el intervalo de confianza va de 1,8 a 5. Es un intervalo más o menos amplio, ¿de acuerdo? Que tiene, pero no incluye al 1. En cambio, si ustedes dicen que tiene el OR es 3, pero el intervalo de confianza va de 0,9 hasta 5, si el intervalo incluye el 0 al 1, entonces es una posibilidad de que no haya significación, aun cuando el valor de OR sea mayor. Eso es lo que trato de preguntar. ¿A qué le llamas una ligera tendencia a ser significativo? ¿Está? ¿Aló? Doctor, lo escuchamos. Sí, he hecho una pregunta, pero no me responden. No, doctor, en sí el estudio no es significativo. Ya, por O sea, eso, como a eso usted me menciona, refiero. hay una ligera prevalencia, quizás al analizar los cuadros, pero en lo que usted menciona, entonces no sería significativo. Por eso, esa ligera prevalencia, ¿a qué se refieren con eso, con ligera? ¿Podríamos cuantificar qué diferencia hay o qué medida de asociación es la que usan para hacer esa afirmación? Probablemente no esté en rango de significación. Bueno, entonces no lo es, simplemente. No es que un poquito Sí, o más o menos, ¿no? Si no sí, lo es, solo, pues no lo es. Si, sí, si, no lo si es. tiene, si tiene intervalos de confianza, un valor que se podría acercar a un valor significativo, entonces hay que mencionar cuánto y qué podría haber influido en ese resultado, ¿no? A veces es cuestión de ajustar la selección de participantes, de incrementar la muestra o de ser más estrictos con las definiciones de criterios, de selección de población, de evaluaciones, etcétera, ¿no? A eso tiene que ser, pero si no es significativo, pues no lo es simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? Yo Sí, doctor. sinceramente pensé que lo iba a encontrar porque yo sí he observado eso, ¿no? He observado, más bien contradictoriamente a lo que mencionas. Quizás depende de la población, depende de la especialidad, depende del contexto en el cual hablamos, ¿no? Yo he visto muchas veces, por lo menos en nuestra experiencia a lo largo de estos años, que más bien a unas personas, eh, claro, es una experiencia propia, ¿no? Sesgada por completo, es piso de un punto de vista, pero también como observador muchas veces, ¿no? Esto muchas veces que, por lo menos en nuestro país, ¿no? A las colegas que son, a las médicos, a las mujeres médicos, ¿no? Como que algunas personas no le tienen absoluta confianza, ¿de acuerdo? Especialmente si son, por ejemplo, salvo si fuera una especialidad de ginecología, por ejemplo, ahí sí, creo que algunas damas prefieren que la atienda una sea una dama, ¿no? En algunos casos, pero en otros casos no, ¿no? Muchas veces yo he tenido, a lo largo de ese tiempo, he trabajado con muchos colegas internos, residentes, por ejemplo, ¿no? Ya había dos, tres residentes que hemos tenido en el tiempo que eran personas sumamente capaces, eficientes y muy bien entrenadas, pero el público, los familiares, pues, le llamaban señorita tal, ¿no? Difícilmente le decían doctora. Mira que a los médicos, a los varones sí nos decían médicos, a todo, inclusive a los internos, ¿no? En cambio, a las damas le llamaban señoritas, ¿no? Inclusive a un interno le dijeron licenciada, ¿no? Pensando que era enfermera. Entonces, y bueno, porque como le dije también en algunas anécdotas que les hemos contado,
A veces hemos visto que a la hora de la atención, algunas personas dicen que prefieren que les atienda un varón, ¿no? Hay las dos cosas, por supuesto. Entonces, yo pensé que iba a haber algún hallazgo al respecto. Si es lo contrario, bienvenido sea, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con la percepción de la población a la que se refiere la evaluación. Es importante y creo que debiera buscarse una metodología adecuada. De repente, estos estudios nos pueden servir para depurar, quizás, identificar si existe algún sesgo de selección que nos pueda avisar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el hospital, yo he visto que se hacen estudios de satisfacción de la calidad del usuario, pero no he visto que pregunten sobre el género. ¿Mm? A veces, en algunos casos, preguntan por el servicio o preguntan por sí, por el servicio del cual se ha atendido, y entonces ya se infiere indirectamente, ¿no?, que son más o menos varones, ¿no? Pero no he visto que se pregunte por el género, y sería bueno incluir eso, ¿no? Si es que puede dar una respuesta diferente, ¿no? Muy bien, chicos, les agradezco. A ver, ¿estará ya el grupo 14 de vacunas? Doctor, ingresará el grupo 9. Ya, listo, vamos. Grupo 9, síntomas persistentes de COVID. Adelante, síntomas persistentes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bien, Buenas, adelante. bien, el artículo del que vamos a analizar se titula Síntomas posteriores al alta y necesidades de rehabilitación en sobrevivientes de la infección por COVID-19, una evaluación transversal. Bien, analizando el título, con la pregunta pico, podemos ver que no completa toda la pregunta, porque solo nos muestra la población que es sobrevivientes de la infección por COVID-19 y el outcome, que es identificar los síntomas y necesidades de rehabilitación posterior a la infección por COVID-19. Bien, ahora analizaremos el resumen de este artículo. Primero, la introducción, ¿verdad? La introducción, lo que resalta mucho la importancia del estudio, ya que muestra que hay poca escasez de información sobre este tema, pero no especifica el objetivo. No encontramos que nos muestre la razón por la cual quieren hacer este artículo, ¿no? Jennifer, discúlpame que te Sí, interrumpa. doctor. Si dices que hay poca escasez de información, significa que hay abundante, entonces. Disculpe, doctor. No, disculpe. Quise decir Hay escasez de información. Hay escasez de información. Sí. Chicos, tengan cuidado con sus expresiones. Si tú dices poca escasez, entonces hay abundancia. ¿De acuerdo? Listo, adelante. Sí. Bueno, seguimos con el método. ¿Okay? Sí encontramos que el método describe el número y las características de los participantes y también la herramienta de detección, que es que va a ser por detección telefónica. Disculpen, la herramienta que es por detección telefónica. Y bueno, y también muestra la descripción del lugar, pero no precisa el diseño del estudio en el resumen, ¿verdad? Y en los resultados, tiene una buena descripción de los resultados, mostrando brevemente los síntomas más importantes encontrados en el estudio y la información resaltante. Y en la conclusión, bueno, a partir de esta conclusión evidenciamos su relevancia, ¿verdad? Ya que es el primer estudio en el Reino Unido que informa acerca de los síntomas posteriores al alta y al partir de los resultados recomiendan también la planificación de servicios de rehabilitación para el adecuado manejo de estos síntomas. Y bien, las características de este resumen. Y este resumen es adecuado ya que consta de 203 palabras, es un resumen breve. Bueno, vemos que no menciona el objetivo, sí menciona las palabras claves para la disección,
y permite identificar rápidamente el contenido, determinar su pertinencia y decidir si hay que leer el trabajo completo. Ya, buenas tardes. Voy a proceder con la metodología del estudio. En primer lugar, este estudio pues se realizó en un hospital, ¿no? Y también ha sido a partir de pacientes, como comentó mi compañera, sobrevivientes del COVID-19, ¿no? A los cuales se ha hecho una llamada telefónica posterior a la infección y con un equipo multidisciplinario, como menciona ahí, ¿no? Para realizar un seguimiento de sus síntomas. Entonces, aquí nos menciona dónde fue realizado y en quiénes fue realizado. Después de esto, está bien escrito la redacción de la metodología, no está escrito en pasado. Asimismo, la identificación de los pacientes, el estudio nos menciona que han sido aquellos que han sido dados de alta del hospital y han sido seguidos con un test positivo, ¿no? Para COVID-19. Incluso ahí nos menciona que entre sus criterios de inclusión está que hayan sido positivos a un PCR, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Y también, como mínimo, 4 semanas o más después del alta hospitalario, ya que esto es importante porque al menos lo que se ha visto o se ha establecido hasta ahora para lo que vendría a ser síntomas persistentes, según las guías internacionales, es 4 semanas o más desde el inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, es importante que sea al menos un periodo de seguimiento de un mínimo de 4 semanas para ver si son síntomas persistentes. Después de esto también detalla los criterios de exclusión, como que no haya datos suficientes, ¿no? Que los pacientes tengan 18 años o menos, y otros detalles, ¿no? Asimismo, también es importante que nos menciona cómo han sido seleccionados estos pacientes, ¿no? En total fueron seleccionados 100 pacientes que fueron seleccionados de manera aleatoria, ¿no? Entonces, esto es bastante bueno porque asegura la representatividad de la muestra. Ahora, asimismo, como ha sido un estudio realizado en lo que vendría a ser pacientes hospitalarios, es interesante que también nos detalla los síntomas según el tipo de hospitalización que han tenido los pacientes. Si los pacientes han estado en lo que es ward, ¿no? O sea, en observación únicamente, y también los que han estado en otros cuidados más avanzados, ¿no? Como es en UCI, ¿no? Entonces, esto también nos permite ver las diferencias entre ambos grupos, que es algo bastante importante a la hora de ver síntomas persistentes, ¿no? Porque tal vez la persistencia de los síntomas va a depender de la severidad de la enfermedad aguda. Después también ahí nos detalla cómo han hecho lo que vendría a ser el tamizaje de síntomas persistentes. Lo que hicieron acá fue crear una encuesta telefónica, ¿no? Que fue validada a partir de un equipo multidisciplinario, ¿no? Esto debido a que posiblemente no habían encuestas para ese tiempo que ya estén validadas para la detección de síntomas post-COVID, ¿no? Entonces ahí vemos que evalúa varios síntomas como disnea, fatiga y varios más, ¿no? Y asimismo también esto lo evalúa utilizando una escala de tipo Likert. Después también evalúa otros como la ansiedad, la depresión, ¿no? Que también son importantes. Esto obviamente fue realizado mediante una llamada telefónica y bueno, es un instrumento nuevo, ¿no? Es una de las pegas que se le daría. También aparte de esto, es que obviamente para evaluar síntomas como únicamente para disnea hay escalas para disnea, para evaluar fatiga hay escalas para fatiga, ¿no? Sin embargo, una limitación de esto es que no utiliza una escala de tipo Likert, ¿no? Que tampoco nos asegura mucho si es una definición validada de estos síntomas, ¿no? Que es algo también importante a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Después nos menciona lo que vendría a ser el seguimiento después del alta. Detallaron, o sea, recolectaron lo que vendrían a ser las características sociodemográficas y de admisión de los pacientes a partir de los récords electrónicos que tenían, ¿no? Del hospital. Después se le hizo ya lo que mencioné, la llamada telefónica, y después todo esto fue lo que vendría a ser guardado en computadores, como mencioné ahí, ¿no? Y también una cosa importante en la parte ética es que dice que únicamente la información relevante de los pacientes fue compartida, ¿no? Para hacer el seguimiento. Después de esto, el análisis, pues un análisis muy simple, ya que son simplemente medidas descriptivas. Entonces únicamente se utilizó el programa Microsoft Excel y con medidas de resumen de frecuencia y de tendencia central, como son la media de la desviación estándar para los valores normales y la mediana con realmente cuartílico para los datos que no son normales. Y todas las prevalencias se reportaron mediante porcentajes y dividido, como ya había comentado, según el tipo de hospitalización que habían tenido en UCI o en WARD.
Muy bien, ahora voy a hablar de los resultados. Bueno, el estudio presentó resultados que describen, describen lo que se obtiene luego del proceso de la información recopilada. También una de las cosas que más llama la atención de este artículo es que las tablas están muy bien organizadas y también muestran el contenido de las tablas, información que no se repite en el texto, lo cual nos ayuda a comprender un poco mejor y a que no tenga alguna redundancia. También resalta lo relevante y sin repetir en exceso, como ya valga la redundancia. Bueno, también en el siguiente diapositiva podemos observar que también no solo usaron las tablas, sino también usaron gráficos de barras. ¿Puedes pasar la siguiente para que puedan observar? Ahí, como pueden observar. Entonces, pueden detallar muy bien cómo, que ahí está el gráfico de barras y las tablas bien detalladas cada una. También, vuelve por favor. Ya. Bueno, también no cuenta con referencias en los resultados, lo cual es muy importante. Su descripción es objetiva en el texto y no hay redundancia entre las cuadros figuras, como ya mencioné. Y el texto es comprensible sin ver las figuras y los cuadros. Y presenta todos los resultados, aun si se contradicen en la hipótesis, lo cual, al leer todos los resultados, puede comprobar de que todos los resultados son correctos y sí era un estudio que se podría utilizar para la revisión sistemática electrónica. También podemos observar que no todos los resultados requieren verificarse, pero sí se describen en el texto. Bien, pasemos a la conclusión. Esta nos parece una conclusión aceptable, ya que responde directamente al objetivo, se relaciona con el resultado, es breve, preciso y convincente e inobjetable con respecto a los resultados. Bueno, Doc, a mí me tocó la parte hicimos un cuadro en el cual vimos cómo estaban los parámetros de títulos para ver si es que estos cumplían o no. Y vimos que como parámetros lo vimos que es llamativo, no está sobrecargado, refleja el contenido y nuestro trabajo es un título llamativo en el cual no se sobrecarga, tiene un número total de 13 palabras, refleja el contenido del artículo en palabras simples. En resumen, también pusimos otros parámetros, que esté redactado en pasado, en tercera persona, de singular, resume todas las partes del artículo y vimos que no sintetiza las cuatro partes fundamentales porque solo abarca metodología, resultados y conclusiones, dejando no claro el objetivo. En metodología vimos con los parámetros que agarramos que se responde a la pregunta de investigación y se especifica la forma de recolección de datos. La redacción fue correcta, la descripción del proceso y materiales y métodos de escrita. Se especifica el tipo de análisis que se usa. El diseño de corte se ubica en el tercer también en lugar de la pirámide de la evidencia. Y en resultados, respecto a los parámetros, vimos que se muestran los gráficos y tablas para resumir y explicar detalladamente la información. Los resultados relevantes se subieron y también se subió los resultados que contradecían la hipótesis. Y las tablas fueron numeradas para tener una facilidad de lectura para el lector que esté leyendo el artículo. En discusión y conclusiones vimos que responde directamente al objetivo y se redacta en el tiempo presente. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario del resto del grupo? ¿De los participantes? A ver, como conclusión de ustedes que han revisado la información, entonces, primero, hasta donde entendí, califica síntomas persistentes si es que duran más de 4 semanas después del alta, ¿verdad? Sí, esos fueron los criterios de inclusión del estudio. Así es. Muy bien. Y de todos, ¿cuáles son los síntomas que más se reportan? ¿Los han cuantificado? Principalmente fatiga, disnea. En otros estudios también reportan artralgia, mialgia, Así es. Sobre todo, pero en este estudio no se evaluaron. claro, sobre todo son problemas de tipo muscular, ¿no? Sí. Tanto músculos periféricos como músculos respiratorios, ¿no? Y el paciente se agita, tiene mayor cansancio de lo habitual. Hay quienes hacen, antes del proceso eran deportistas, por ejemplo, y luego les cuesta volver a su actividad, ¿no? Recuerdo mucho el caso de un colega que era
como decimos criolladamente, era pelotero, ¿no? El hombre jugaba sus pichangas 2 veces por semana, creo, jugaba pelota, ¿no? Le gustaba mucho la pelota. Y estuvo hospitalizado, estuvo en UCI, salió de UCI, ¿no? Y bueno, como decía, se sentía tan bien que a los 10 días, creo, se fue a jugar pelota y obviamente no pudo dar un par de pasos porque se cayó, pues, ¿no? Se cayó del cansancio, ¿no? Se sentía tan bien en su casa, en reposo, tranquilo, que no valoró la severidad del problema, ¿no? Y casi como dice, quienes estaban con él, corrió un par de pasos así, ya trotando y no soportó, casi se desmaya, ¿no? Porque le faltó el aire, se cansó mucho, y con ese pequeño esfuerzo tuvo dolores musculares durante una semana, me parece, ¿no? Es que realmente los síntomas persistentes de COVID son diversos, pero sobre todo esos, ¿no? Cansancio, dolores musculares, ¿no? Bueno, pero entonces, el estudio, a ver, ¿qué tipo fue? ¿Cuáles son los diseños que han observado? Bueno, en este caso es un estudio de seguimiento, ¿no? Sería un estudio de corte, que se Ujú. evalúan los pacientes desde el alto hospitalario, bueno, desde el ingreso en sí, ¿no? Hasta la siguiente punto de seguimiento, que es para ver los síntomas persistentes. ¿Cuánto tiempo les hicieron seguimiento? ¿O continúa? Eh, no recuerdo si dice algunos estudios, por ejemplo, mencionan la media de seguimiento, Ujú. pero otros no, otros simplemente dicen a partir de 4 semanas o algo así, ¿no? Pero este Ya. no menciona. Muy bien, Eso también es entonces, importante porque puede variar. Sí. claro. Entonces, ¿cuál es la contribución del estudio que ustedes que han revisado? ¿Qué contribuye al revisar esta información? Bueno, al ser un estudio descriptivo únicamente, nos da a ver las prevalencias de los síntomas persistentes, ¿no? Eh, obviamente, esto, como es un estudio que se publicó hace un tiempo, desde julio del 2020, entonces era uno de los primeros estudios que estaba hablando de esto, ¿no? Uno de los primeros estudios que salió acerca de síntomas persistentes en COVID. Ujú. Y bueno, es importante porque obviamente nos da a conocer la problemática de que los pacientes necesitan una rehabilitación, ¿no? Para poder volver a estudiar. Ujú. Así es, mi estimado. Entonces, como bien dices, fue hecho el año pasado, sin embargo, hoy debe haber una casuística mucho mayor, una variedad de sintomatología quizás diferente, quizás la misma, pero que se haya ampliado un poco, pero definitivamente nos ayuda desde entonces y cada vez más a establecer claramente que la infección por COVID-19, la enfermedad por COVID-19 no termina cuando a una persona lo dan de alta, ¿no? De ninguna manera. Los malestares pueden durar muchas semanas, ¿no? Y he visto personas que hasta 3 o 4 meses después todavía tienen algún malestar. Obvio, va en disminución, recuperación, dependiendo lógicamente del grado de severidad que haya tenido y de la posibilidad de que se eche una terapia física, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital, ¿no? Eh, como anécdota de esto, ¿no? Como a muchos pacientes se les indica terapia, fisioterapia respiratoria, ¿no? Ya el servicio de medicina física, como dice, pidió auxilio, ¿no? Porque hay un solo médico rehabilitador, porque el otro estaba de licencia, ¿no? Y teníamos un tercero que, bueno, renunció cuando empezó todo esto, porque como se paralizó mucho de las actividades, fue otro sitio, ¿no? Entonces, en la práctica hay un solo colega, ¿no? Y también hay varias personas de fisioterapistas que están ocupados porque hay gran demanda, no solamente están los pacientes que tienen discapacidades o problemas que requieren terapia física por otras razones, y sumado a eso tenemos los que hacen COVID, ¿no? Entonces, no hay suficiente capacidad para atender también a los que hacen las secuelas, los que quedan después, ¿no? Eso es un detalle que preocupa bastante, ¿no? Y que tiene que tener en claro con ustedes
tengan la oportunidad de ver, atender o tener contacto con personas que hayan hecho COVID-19, si acaso se sienten mejor y se resuelve el problema con solo el alta, que se den por bien servidos, porque generalmente no es así, ¿no? El problema puede durar muchas semanas, incluso en formas leves, ¿no? Personas que hacen incluso solamente trastornos faringios altos, por ejemplo, respiratorios altos, perdón, faringitis, agua de fiebre, malestar. Incluso esas personas pueden permanecer después con mialgias, ¿no? Es hasta paradójico, ¿no? Teóricamente están de alta y se sienten peor que mientras estaban enfermos, ¿eh? Muy bien, chicos. Gracias. Eso es importante revisar. Un tema que está como decíamos, en desarrollo. Es decir, si ustedes revisan nuevamente un estudio actualmente o ustedes lo realizan, probablemente encuentren diferencia, básicamente porque la enfermedad está en desarrollo, ¿no? Porque el año pasado había experiencia del manejar esos casos que ahora ha mejorado. Entonces, puede que haya una mayor sobrevida de los pacientes, por ende, una mayor posibilidad de que tengan secuelas, ¿no? Haya un mejor manejo ahora, entonces las secuelas pueden aumentar, disminuir, o al haber una mayor sobrevida, hay más tiempo de enfermedad, pueden aparecer otros problemas de salud diferentes, ¿no? Que son pues distintos a aquellos que se podrían haber producido una persona que finalmente falleció. Muy bien, chicos. Les agradezco la presentación. A ver, el grupo 14, ¿ya está? De vacunas. Sí, doctor. Ah, ya llegaron. Muy bien. Adelante. Sí, a ver, me avisa, doctor, si es que se ve. Un segundo. Y si se ve en grande también, porque a veces hay problemas en presentarlo en grande. ¿Se ve? Un ratito, están llamando por teléfono. Un ratito, sí se ve, un ratito. Ok. Un ratito. Ok. Ya, ahora sí, por favor, disculpe, falsa alarma. Adelante. Ok, bueno, antes que nada, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Bueno, vamos a exponer sobre las vacunas COVID. Tenemos 2 artículos. El título del primer artículo es COVID-19 Vaccines, Comparison of Biological, Pharmacological Characteristics and Adverse Effects of Pfizer, BioNTech and Moderna Vaccines. Si puedes pasar, Antonio, a la siguiente diapositiva. Ok, aquí está en español mejor. El primer título es Vacunas COVID-19, comparación de características biológicas, farmacológicas y efectos adversos de las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna. Y el segundo título es la reacción a las vacunas COVID-19 en una población representativa en edad laboral en Francia, un experimento de encuesta basado en las características de la vacuna. Hicimos el método PICO en cada una de ellas. La primera, pues, no presenta ni la P ni la I. Sin embargo, la C sí lo presenta y es, ¿no?, la comparación de la farmacología, indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos entre las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna. Y la O de Outcomes es ambas vacunas son beneficiosas, pero pueden causar algunos efectos adversos, los cuales son menores con la vacuna Pfizer y BioNTech, ¿no? En el segundo artículo, la P de población es de unos 2.000 adultos de 18 a 64 años en Francia, y la I de intervención sería una encuesta dividido, ¿no?, en 2 secciones sobre las vacunas del COVID-19. La C de comparación sería las características de la vacuna y la información sobre la inmunidad colectiva y la recomendación del médico de cabecera sobre la vacilación a la vacuna. Y por último, la O sería el 29% de la población en edad laboral francesa rechazaría cualquier vacuna COVID-19, el 27% aceptaría las vacunas COVID-19, incluso con características menos favorables, y el 43% permanecería indeciso a menos que las vacunas COVID-19 tuvieran mejores características o fueran fabricadas en los Estados Unidos, ¿no?
Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el resumen. Bueno, eso es lo que hace el resumen. Siguiente. Siguiente. No. Ya. Bueno, entonces, el primero, que es una prácticas biológicas, farmacológicas y efectos a la Pfizer, biotech y Moderna. Bueno, eh, 4 palabras sobre habíamos visto en clase. En cuanto a la síntesis, las 4 partes Perdón, fundamentales del trabajo. Estefanía, Estefanía, disculpa que te corte, por favor. No sé si eso soy yo, pero te escucho entrecortado y tu voz como si estuviera alejada. ¿Podrías revisar tu audio, por favor? ¿Sí me escuchan mejor, doctor? Creo que mi internet es un poco lento. Ahora escucho tu voz, pero no entiendo lo que dices. ¿Ahora sí me escucha o aún? Creo que hay que hablar un poquito más despacio, mi estimada. Ay, pero sí me entiende, ¿verdad? Ahora sí, pero habla un poquito más lento, por favor, ¿sí? Ya, Porque creo que vibra. Ya, gracias. A ver. ya, ok. Cuando al párrafo breve y monolítico sobrepasa el número de palabras, el resumen tiene 467 palabras. En cuanto al síntesis de las 4 partes fundamentales del trabajo, los objetivos, el párrafo de objetivos es demasiado extenso, da una parte más de introducción y los objetivos solamente los menciona poco, entonces no están muy bien hechos. En cuanto a la metodología, hubo prácticamente un copia y pega de la parte metodológica ya del artículo. Literalmente copiaron un párrafo y lo pegaron en la parte de metodología. Entonces, pues no se resumió, ¿no? Esa parte de la parte de metodología. En cuanto a los resultados, sí, en este caso sí lo sintetizaron, pero se pudo hacer una mejor síntesis, ¿no? Algunas cosas que redundaron bastante. Y las conclusiones sí estuvieron objetivas y claras. En cuanto a si es informativo, sí, realmente es bastante informativo. No tiene referencias, sí presentaba algunas asignaturas y sí está redactado en tiempo pasado. En cuanto a la versión en inglés, solamente el idioma era inglés, no había ninguna otra traducción, porque el artículo estaba solamente en inglés. Y en las palabras clave, pues sí estaban correctas y sí daba a entender sobre qué se trataba el artículo. El siguiente, Anthony. Ya. El segundo resumen también fue bastante también extenso. El artículo era también un poco más extenso que el anterior. Y bueno, conformaba 55 palabras en el resumen. Y en la parte la parte de objetivos, sí está correcto, realmente sí sintetizaron bien los objetivos y fueron bien, bueno, muy objetivos en ese sentido. Y en la parte de metodología, también sí se sintetizó realmente bien, porque también la metodología fue bastante amplia. La parte de resultados, aunque era también un poco extensa, realmente sí trataron de sintetizar y resumir los resultados, porque también era una parte bastante amplia. Y sí se logra entender cuando se lee el resumen, realmente qué se obtuvo, ¿no? Con el estudio. Y las conclusiones, bueno, el artículo no decía conclusiones específicas, más bien daba una interpretación, ¿no? La parte de si era informativo, realmente sí era bastante informativo. No tenía referencias, sí presentaba algunas asignaturas y la redacción estaba en pasado de forma correcta. Solamente tenía la versión en inglés, no había otro tipo de traducción
y el artículo no presenta palabras clave. Bien, ahora yo voy a hablar un poco sobre los materiales y la metodología. Bueno, para que no se pierdan, recuerden que el primero se trata sobre una comparación entre las dos vacunas y el segundo ya se trata con una encuesta, ¿no? Y por supuesto, acá el primero vamos a hablar del primer artículo, donde el diseño de estudios es una revisión sistemática, donde se recopila nueva información sobre temas de farmacología, las indicaciones que tienen estas dos vacunas, contraindicaciones, efectos adversos. Justamente, bueno, a la hora de encontrar esto, nosotros buscábamos que pues sean principalmente estas dos vacunas, ¿no? Que estén en fase 3, que estén aceptadas por la FDA. Entonces, justo encontramos este artículo que, pues, como vemos, habla de la farmacología, las indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos de estas dos vacunas. La base de datos que se usó es Web Science, PubMed, Medline en base, la OMS, la FDA también había publicado, la CDC, Ministerios Regionales, Institutos de Salud y Google Escolar también. Se recopilaron primero hasta 48, luego, digamos, eligiendo exactamente cuáles eran los que necesitaban, y recopilaron en total 12 artículos, que fueron los que se usaron para esta revisión sistemática. Ahora, en el segundo, sí fue un poco más trabajoso la metodología, en donde el estudio, pues, este es el de la encuesta que se le realizó a la población de Francia. El diseño del estudio es un estudio transversal descriptivo, se entregó una encuesta transversal entre una muestra representativa de 2.000 adultos de 18 a 64 años en Francia, que sería lo inclusivo, ¿no? La población que se incluye dentro de este trabajo, y lo exclusivo lo puse al final, que era el criterio de exclusión, que era a los participantes que informaron sobre una infección previa a la encuesta, ¿no? Por SARS-CoV-2, eran excluidos de este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando que es estudio transversal descriptivo, o sea, es observacional, y la muestra sí es probabilística porque es aleatorizada, se certificó a la población para que coincidiera con las estadísticas del censo oficial francés. Se certificó en género, edad, educación, tamaño del hogar, área de residencia, si era ciudad o rural, y región geográfica de residencia. Fueron algunas de las preguntas que se le hicieron, ¿no? Luego, también, la encuesta estaba dividida en dos partes. La primera parte informaba en general sobre las vacunas del COVID, ¿no? Y en la segunda parte ya mencionaban y preguntaban, ¿no? Por su eficacia, la seguridad, el fabricante y el local de vacunación, y ahí es donde tú elegías, digamos, si es que te pusieras la vacuna, cuál, digamos, de esas dos, las que he mencionado, que sería la Pfizer o la Moderna, depende de estas categorías, ¿no? De estos parámetros. La eficacia, la seguridad, el fabricante y el local de vacunación. Depende de esos parámetros, ¿no? Bueno, y después de la parte de la metodología vinieron los resultados, ¿no? Y ahora vamos a hablar primero del primer artículo, que es de la comparación de las dos vacunas. Y para dar el análisis de estos resultados, en realidad sí tuvieron un buen uso de la información, sí describieron lo que se obtuvo de este proceso de la investigación de los diversos artículos. Estos mostraron que en las dos vacunas fueron beneficiosas, algunas con un poquito de diferencias de 2 o 3 años más para la parte de la edad, pero algo que no estuvo tan bien, si es que lo vamos por el análisis, es que sí hubo una redundancia entre los cuadros y también la información. No es que si solo leíamos la información del texto no se podría entender el resultado, pero sí hubo mucha más información en los cuadros que en realidad en el texto normal. Pero presentaron todos los resultados, aún así que también presentaron algunas partes de las reacciones anafilácticas, que eso es como que que se estaba contradiciendo, ¿no?, con la hipótesis, y tampoco contaba con referencias. Entonces, solamente eso de los cuadros que reemplazaban el resumen verbal es algo que podríamos destacar de que no estaba tan bien hecho en este tipo de resultados. Anthony, ¿podrías pasar en el siguiente? Ya. En el segundo artículo, este es el artículo de Francia.
Ahí en este artículo sí describió absolutamente todo de lo que fue recopilado por las encuestas y dieron como resultado que más o menos 28% de las personas que se investigaron se negaron a la vacuna y también el resto, los que no rechazaron, ellos no asociaron que esto iba a ser como más perjudicial, pero también dieron como resultados es que mayormente las personas del sexo femenino y también las que tenían un nivel educativo más bajo, ellos más se inclinaron para la parte de la que no querían recibir la vacuna. En la parte del análisis de los resultados de este artículo, nosotros sí podemos ver de que sí se utilizaron bien los cuadros y las figuras porque no había una redundancia y también el texto sin las figuras estaba comprensible en todo sentido, ¿no? Tampoco contaron con referencias y su descripción fue objetiva. Bien, en la parte de conclusiones tenemos que el primer artículo, bueno, la FDA, autorizó en caso de emergencia las dos vacunas de las cuales estamos hablando, tanto la Pfizer, perdón, como la Moderna, ¿no? Y estas dos vacunas pueden en sí proporcionar protección contra la infección por el SARS-CoV-2, contra el coronavirus, mediante la formación de anticuerpos. Y también en este artículo, en esta investigación que se hizo, pudieron llegar a cumplir los objetivos que se habían planteado, ¿no? Como con la comparación tanto de la farmacología, las indicaciones, las contraindicaciones y en este momento que estamos viendo aquí los efectos adversos, ¿no? Nos menciona que ambas vacunas son beneficiosas, pero pueden causar algunos efectos adversos como, bueno, ahí los menciona, dolor, enrojecimiento o tal vez hinchazón también en el sitio de la vacuna. Y también se informa que la aparición de estos efectos adversos es menor con la vacuna Pfizer que con la vacuna Moderna. Sin embargo, un beneficio que puede tener la vacuna Moderna en comparación con la Pfizer es que es más fácil de transportar y de almacenar porque es menos sensible a la temperatura. Siguiente, por favor. Y en la conclusión del segundo artículo de la segunda investigación tenemos que este experimento, esta encuesta, mostró que la aceptación de la vacuna para el COVID-19 en la población en edad laboral depende de las características de las nuevas vacunas y también de la estrategia nacional de vacunación, entre muchos otros factores. Ya sea que el objetivo de una estrategia nacional de vacunación se convierta o no en una inmunidad colectiva. Los resultados aquí sugirieron, que tendría más éxito en Francia con las vacunas COVID-19 que fueron fabricadas por la Unión Europea y con una estrategia de comunicación que enfatice más los beneficios colectivos de la humanidad y de la inmunidad colectiva en la población en edad de poder trabajar. Ok, ya para poder terminar, Antonio, ok. Con respecto a la calidad del artículo, nosotros lo hemos calificado como 1+A, porque es un metaanálisis, es una revisión sistemática bien realizada, con poco riesgo de sesgos, y el grado de recomendación sería A. Y pasa a la siguiente para poder explicar todo, Antonio, por favor. Ya, y la calidad del artículo, del segundo artículo, sería el número 3, ¿no? Porque es un estudio no analítico, y el grado de recomendación sería el nivel D. Ahora, si bien es cierto, estos son el nivel, la calidad de evidencia, como lo hemos revisado, también queríamos añadir parte, ¿no?, del sistema GRADE, porque, sabemos, ¿no?, que existe un amplio número de sistemas refinados, ¿no?, de formas de categorización de la evidencia científica, ¿no?, el método SAIN, el método ACCP o entre otros métodos que existen. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el tiempo, se ha visto que, pues, hay como que, la mejor forma, ¿no?, obviamente, de poder categorizarlos es con el método GRADE. Si bien es cierto, como lo explicó el
el profesor en clase, el método GRADE es bastante complejo y se requiere de más estudios, es bastante complejo y es por eso que no lo hemos llegado a terminar. Sin embargo, queríamos por lo menos incluir, ¿no? En la tabla y en nuestra exposición por lo menos el nivel de calidad a priori, no a posteriori, porque no lo hemos logrado, todavía no hemos profundizado a ese punto, pero por lo menos el a priori con la tabla EP que hemos conseguido para poder realizar con el método GRADE. Sabemos, ¿no?, que el método GRADE tiene 4 niveles de evidencia, que es el alto, moderado, bajo y muy bajo. Y los de tipo de estudio, los cuales son observacionales, en los ambos artículos, ¿no?, son observacionales, por lo tanto, ambos serían de nivel calidad a priori, sería baja, ¿no?, porque el método GRADE lo califica de esa forma. Si fueran aleatorizados, sería alta, y la calidad a posteriori, después de si es que desciende o si es que sube, ¿no?, por los diferentes factores, puede ser riesgo de sesgo, puede ser inconsistencia, no evidencia directa, imprecisión, sesgo de publicación, efectos y respuesta, etcétera. Entonces ahí ya pasaría a ser moderado o muy bajo, ¿no? Entonces, esa es prácticamente lo que vendría aquí con respecto a la calidad del artículo. ¿Terminaron? Interesante la comparación. Como ven ustedes, se realza la diferencia entre la calidad de la información, la profundidad y la validez de un estudio de revisión sistemática con una encuesta transversal, ¿verdad? Con un estudio transversal. Pero en conclusión, entonces, a ver, la propuesta de ustedes como título decía características de vacunas en fase 3, ¿no? Entonces, hemos visto un estudio que plantea la seguridad, digamos, la confiabilidad de las dos vacunas, ¿no? ¿Cómo concluyen ustedes en afirmar que es la seguridad, la comparación de ambas vacunas? ¿Mm? ¿A ustedes qué les parece? Si tuvieran la oportunidad de elegir qué vacuna aplicarse, ¿cuál lo harían en base a la información que han recibido? Bueno, yo quería dar mi opinión. Luego supongo que también mis compañeros la van a dar. Pero por lo menos donde lo leí, las dos, pues, por lo menos en lo que iba de efectos adversos, ¿no? Más que todo mencionaba que era la anafilaxia. Obviamente que la eficacia, la Pfizer presentaba un poco más eficacia que la Moderna. Y pues justamente que tenemos la oportunidad acá en Perú que ha llegado la Pfizer, pues yo sí me pondría la Pfizer. Según ese segundo artículo que mencionaba, ¿no? Perdón, el primer artículo. El segundo ya evalúa si es que cuán aceptada es, ¿no? En Francia. Claro, entonces tú considerarías de los dos artículos que tienes, ¿con cuál tomarías una decisión? Con el primero, me imagino, ¿verdad? Claro, el primero es el que informa, digamos, te da los datos farmacológicos, te da las contraindicaciones, etcétera, ¿no? Claro. Sí, de hecho, yo también quería agregar algo con respecto a lo que decía Anthony. Yo también me pondría la Pfizer porque según el artículo que estábamos leyendo, obviamente de eso se trata la pregunta, ¿no? Según los artículos que estamos leyendo, los resultados, ¿no?, como lo expuso Ruti, la vacuna Pfizer, según el artículo menciona que se ha recomendado a personas de 16 años, ¿no?, o más, y que ya evidentemente proporciona la inmunogenicidad y una eficacia del 95%, ¿no? Entonces, creo que según eso sería bueno. Muy bien. Por eso, el segundo artículo, entonces, ¿para qué lo utilizaría? ¿Mm? ¿Aló? Sí, bueno. Ya, habla, Estefanía.
Yo creo que de alguna manera, tal vez para generar, tal vez más conciencia y, o sea, porque nos hemos dado cuenta que hay un gran rechazo, ¿no? Por las vacunas aún. Y, o sea, personalmente, o sea, yo, por ejemplo, dos de mis abuelos no se van a vacunar porque mis tíos no quieren que se vacunen, a pesar de que, o sea, digamos, varios de mis primos estamos estudiando algo sobre salud y les hemos hablado, pero aún así, con la información o con lo que se está diciendo, ¿no? Los medios siguen sin tomar la decisión, ¿no? Entonces, como mencionaba, ¿no? Bueno, eso fue en Francia, ¿no? Sería interesante tal vez ver en Perú, que yo tal vez creo que tal vez sea hasta un poco más, ¿no? La tasa de personas que no se quieran vacunar, a pesar de todas las cosas que ya se está viendo, ¿no? Entonces, eso, para eso creo que nos ayudaría, ¿no? A poder ver cuántas personas aún tienen Claro. un rechazo hacia la vacuna, que es súper importante ahorita, ¿no? Porque es lo Claro, único que tenemos para poder salir adelante contra el COVID. claro. Ya que lo mencionas, ¿cuáles son los argumentos que tienen tus familiares para no aceptar la vacuna? Solo la mediana anécdota, ¿no? No. Es que ellos dicen que aún no sea, o sea, como que no ha pasado mucho tiempo como para saber si va a tener más efectos adversos. Y Ya, como a veces en las redes sociales suben videos así, no sé, una abuelita le dio, por ejemplo, ponen así, ¿no? A mi mamá, la vacunaron y ahora está mal, entonces como que ellos se asustan con ese tipo de cosas. Aparte claro. que creo que la vacuna, AstraZeneca, ¿no? Dice que estaba produciendo algunos trombos, algo así, ¿no? En algunas personas, o sea, salían así en las noticias, ¿no? Y como la prensa aquí es, a veces no informa de forma correcta, suben nada más Claro, y sin poder ver, ¿no? Cuál fue el problema en sí. Entonces la gente lee, claro. vacuna tal, no sé, produce trombos y ya no se quieren poner, ¿no? Entonces, más es por eso. Pero ¿dónde están tus familiares? ¿En qué país? No, mis abuelos están aquí en Perú, están aquí. ¿Y acá se está usando AstraZeneca? No que yo recuerde. Acá está No, pero yo, Sinovac, Sinopharm, está Pfizer y creo que está yendo la COVAX, pero AstraZeneca que yo sepa no. sí, no, yo me refería a que ellos leen ese tipo de cosas de vacunas y de las noticias, entonces Ah, como que ya, por eso ya no quieren, ¿no? Dicen, no, entonces claro, vacunas en general y ya no claro. quieren vacunarse. Lógico. Bueno, como les decía, es importante estos temas porque primero han hecho una revisión sistemática que avala, ¿no? La seguridad de uno u otro desde el punto de vista, digamos, farmacológico, según el estudio de fase 3 que se ha realizado. Mientras que el otro es una encuesta de opinión prácticamente, ¿no? ¿No? Que evalúa mucho la subjetividad del público respecto a una u otra vacuna, tal como lo estás comentando, ¿no? Es importante que traer a colación esta situación porque ya que estamos en ese proceso, por ejemplo, a mí me han preguntado montones de veces diversas personas, inclusive personal de salud, preguntando si debe o no vacunarse, cuando como si hubiese alguna duda al respecto, ¿no? Yo siempre les he dicho a todas las personas, no veo motivo para cuestionar siquiera vacunarse, porque cualquier efecto colateral que pudiera haber, de los frecuentes o de los raros, es eso, es una posibilidad, ¿de acuerdo? Frente a al riesgo importante de tener una enfermedad que potencialmente podría ser mortal, como también pasar casi desapercibida, pero yo creo que el riesgo-beneficio siempre va a apuntar a la vacunación, ¿no? Eh, o como decía un colega, ¿no? Muy filosófico, decía, la mejor vacuna es la que me aplican. Pónganme la que quieran, pero pónganme una, ¿no? Porque eso se trata, ¿no? Si uno se aplica o realiza una actividad preventiva, como es en este caso la vacunación, entonces su posibilidad de enfermar, de morir, de hacer secuelas, etcétera, 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 se reduce significativamente. No será el 100% la reducción, es cierto, ninguna lo ofrece, pero ya tiene un margen de protección, un margen de tranquilidad, que si no lo tuviese. Entonces, hay, lamentablemente en muchos países como el nuestro, la gente que sigue hablando de dióxido de cloro, ya hablamos, ¿no? Una comisión del Congreso que va a evaluar eso, cosa más absurda, siguen hablando, siguen utilizando ivermectina, por ejemplo, ¿no? Muchos colegas siguen indicando ivermectina, y lo hemos visto hace un par de días, ¿no? Una paciente me mostró su receta, la mujer estaba prácticamente sintomática, un poco de dolor de garganta y nada más, que tiene más de una semana de evolución, pero sin embargo le indicaron ivermectina, citromicina y no sé qué otro más.
¿no? 3, 4 medicamentos aún cuando estaba prácticamente asintomática, ¿no? Entonces, es importante, como decía, que el conocimiento respecto a este problema se esté difundiendo, ¿no? Muy bien, entonces, como ven ustedes, la diferencia de opiniones, esa es la idea, ¿no? Poder seleccionar los temas, analizarlos y determinar cuál es el que les sirve para tomar decisiones, ¿no? Si ustedes se van a basar en una encuesta de opinión para tomar una decisión, pues obviamente va a ser sesgada y probablemente una decisión inadecuada. Pero si se basan en una revisión sistemática como la que han hecho, pues la decisión va a ser la mejor. Muy bien, chicos. ¿Un comentario, alguna apreciación adicional? Los felicito, han estado realmente muy interesantes los temas. A ver, miren, nos queda ya, ¿dónde está? Un grupo que por un problema de salud, entiendo, no iba a poder presentar hoy. Y bueno, íbamos a darle la oportunidad a los omisos que fueron llamados y no se presentaron, ¿no? Pero ¿les parece si lo dejamos para la próxima semana? Cosa que terminamos con esto. Bueno, ya hicimos el examen final, terminamos con las actividades. Ahora, les propongo, vamos a coordinar a través de sus delegados, si es que les parece conveniente que pudiéramos intentar hacer una reunión extraordinaria antes de la próxima semana. Si se puede, enhorabuena, y si no, bueno, no. Continuamos entonces en el horario habitual. ¿Sí? Les agradezco su presentación, los felicito porque están haciendo un trabajo muy interesante. Espero que estén aprovechando y hasta cierto punto disfrutando la oportunidad de hacer la lectura que estamos haciendo, el análisis que estamos proponiendo. Muy bien, chicos, ¿algún comentario adicional? ¿Ninguno? Bueno, si no hay más comentarios. Sí, dime, Arnold. No, decía que nada, doctor, que creo que no hay. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, mira, coordinamos respecto al examen. He visto brevemente, hay notas excelentes, como esperaba, ¿no? No esperaba que hubiera muchos problemas. Entonces, vamos a ver si es que hay alguien que necesite el examen sustitutorio, lo coordinamos directamente contigo y ya lo resolvemos el asunto durante la semana o la próxima. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Realmente, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.